Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo más del canal. Soy Julián Campos y estamos en otro vídeo sobre programación. Y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es hablarte sobre un libro bastante famoso en el ámbito de la programación, que es el libro Clean Code de Robert C. Martin. Pero antes de hablar sobre este libro, me gustaría recordarte que si te gusta este tipo de vídeo y los vídeos que hago en el canal, no vendría mal tu apoyo suscribiéndote al canal, dejándole un buen me gusta al vídeo y también dándole a la campanita para enterarte cuando subo un nuevo vídeo. Y por qué no, también seguirme por el resto de redes sociales que tenéis por aquí los nick y abajo en la descripción los enlaces. Vale, dicho esto, hoy os vengo a hablar sobre el libro Clean Code. Como lo veis, yo lo tengo aquí en formato digital, pero también lo tengo por ahí en formato físico en inglés. Aquí tengo el formato digital en español, que es el que os voy a enseñar porque es el que uso realmente. El otro lo tengo ahí porque me lo compré por tenerlo, pero el que utilizo porque me es más fácil a la hora de leer es el español, y lo utilizo en digital porque me permite hacer anotaciones, esto es la tablet, el iPad, con el Apple Pencil y no escribir en el libro en papel que luego deja marcas. Pero bueno, yo os quiero hablar hoy de este libro porque es un libro bastante famoso en el entorno de la programación, que mucha gente habla sobre él y que también genera un poco de debate de si tenemos que seguir lo que dice o no. Antes que nada te quiero hacer una introducción de qué es este libro, luego vamos a pasar a ver qué toca un poquito más en detalle. Y es que el libro de Clean Code es un libro que no sirve para aprender programación en sí, ¿vale? No vas a aprender ningún lenguaje de programación, no vas a aprender ningún framework, no. Es un libro que te va a enseñar a escribir un código limpio y por eso se llama Clean Code. Te va a enseñar a tener un código con una estructura correcta, utilizando buenos nombres de variables y utilizando las funciones como se deben, es decir, un código que sea fácil de mantener con el tiempo y que esté correcto y sea eficiente. Así que dicho esto, vamos a pasar ya a ver un poco de qué trata el libro y qué habla el libro. El libro consta de dos partes. Tenemos primero la parte de las prácticas que deberías hacer y te la explica, ¿vale? Cómo deberías tú desarrollar tu código, y luego está la parte de bad smell o malos olores, que son ya con un código hecho, cómo podemos identificar que este código no es eficiente o no es limpio, ¿vale? Son como olores que te dicen, algo pasa aquí, algo está podrido en este código. Y vamos con la parte de las prácticas que tú deberías hacer para escribir un código limpio. Y antes de empezar te quiero decir que yo esto, además de leer el libro, también he hecho un curso en Udemy de Daniel Blanco, contacto mío en Twitter, y por eso os lo spameo por aquí. Tiene un curso que es de pago en el que os explica con ejemplos el código limpio, ¿vale? Los principios de código limpio y también los principios SOLID. Así que si queréis aprender más sobre el código limpio y no tenéis ganas de leeros el libro y preferís hacer un curso en vídeo, tenéis el curso de Daniel. Dejo el enlace en la descripción, que es bastante interesante. Ya lo digo, yo lo he hecho, lo he pagado, lo he hecho, no me lo he regalado, y tampoco, nada, lo estoy recomendando porque verdaderamente me ha gustado como lo he explicado y he aprendido con ese curso. Vale, ya en la parte de prácticas para que tu código sea limpio, tenemos 6 prácticas que nos dice Robert C. Martin que deberíamos hacer para que nuestro código sea eficiente, mantenible y, en definitiva, limpio. La primera trata sobre nombres significativos, es decir, cuando estamos nombrando cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa me refiero a ficheros, a paquetes, a variables, a métodos, a clases, a todo. ¿Qué pasa con los nombres? Los nombres deben ser claros y tienen que manifestar la intención que perseguimos con ese objeto, ¿vale? Con ese fichero, con esa variable o con ese método o clase. Tenemos que evitar desinformación, por ejemplo, no podemos tener una variable llamada, por ejemplo, lista de usuarios, cuando la información que se contiene en esa variable no es una lista. ¿Por qué? Porque cuando leamos ese nombre de variable podemos pensar que dentro contiene una lista y no, pues a lo mejor contiene un array y no es una lista tal cual. También debemos evitar nombres muy largos, tenemos que utilizar una forma de escribirlo bastante clara que corresponda a los estándares. En definitiva, eso es lo que tenemos que hacer a la hora de nombrar. Tenemos que evitar desinformación, tenemos que manifestar nuestras intenciones, tenemos que evitar nombres demasiado largos. La segunda práctica que te da Robert es sobre las funciones. A la hora de escribir una función,
la función tiene que cumplir una serie de requisitos que son los siguientes. Las funciones deben ser lo más pequeñas posibles en cuanto a código y a función que comete. Es decir, las funciones tienen que cumplir cada función una sola cosa. No podemos tener una función que haga dos cosas diferentes, sino siempre una función, una cosa. Las funciones tienen que recibir pocos argumentos, ¿vale? Que su funcionalidad no varíe tanto de la información que viene del exterior. La función ideal es la que no tiene ningún argumento de entrada. Tiene que tener un único nivel de abstracción y tampoco tiene que tener efectos secundarios en el código. Y por último, las funciones tienen que devolver excepciones en lugar de código de error, ¿vale? Si en nuestra función hay un fragmento del código que puede devolver un código de error, tenemos que tratarlo con un try catch y devolver una excepción. Y esto todo en cuanto a las funciones, ¿vale? Deben ser lo más pequeñas posibles, deben hacer una sola cosa, deben tener un único nivel de abstracción, no debe tener argumentos o los menores posibles, es decir, más de 2 argumentos ya te deberías pensar si tu función se puede dividir en 2 funciones diferentes. No tiene que tener efectos secundarios y tampoco tiene que devolver código de error, sino tiene que devolver, en el caso, excepciones. Y pasamos con la tercera pauta o el tercer consejo, que son los comentarios. Un código ideal no debería tener comentarios, porque el buen código no necesita comentarios. El buen código se entiende por sí solo si aplicas el resto de buenas prácticas. Pero bueno, si tenemos que escribir comentarios, estos los debemos hacer solo y cuando sean necesarios. ¿Por qué? ¿Qué pasa si pongo un código? Bueno, al final el código a lo largo del tiempo son difíciles de mantener. Podemos tener un código que diga o aclare una parte del código y en el tiempo vamos a tener que modificar esa parte del código y por ende vamos a tener que modificar también el comentario porque ya no va a corresponder a lo que aclaraba antes. Así que créeme que el buen código no necesita de comentarios y se entiende por sí solo. Pero entonces, ¿cuándo tenemos que escribir comentarios? Bueno, hay diferentes casos en los que los comentarios son aceptados o aconsejables. ¿Cuándo sí vamos a escribir comentarios? Pues bueno, vamos a escribir comentarios cuando estemos usando expresiones regulares, porque son difíciles de entender, cuando estamos usando Javadoc o la documentación, y también lugares críticos del código en el que vamos a marcar a lo mejor un to-do para hacer en el futuro, porque esa parte no ha quedado muy desarrollada o desarrollada como queríamos. Y todo eso con respecto a los comentarios. Si vamos con el cuarto o la cuarta pauta, que es el formato del código. El código tiene que tener un buen formato tanto horizontal como vertical. Tenemos que usar espacios, tenemos que usar líneas en blancas para estructurar nuestro código y hacerlo visualmente más entendible. Aquí te puedes basar en pautas como por ejemplo Google, de Google Styles, que existen de cómo debería ser tu código a la hora del formato. Vamos con el quinto, que el quinto ya lo hemos mencionado, que es la gestión de errores. Nuestro código no tiene que devolver código de errores, sino que tiene que devolver excepciones. Además, estas excepciones tienen que ser excepciones unchecked y no deben devolver nunca un valor null. Tienes que tener claro que el buen código tiene que ser limpio y también tiene que ser robusto y que la gestión de errores puede ensuciar nuestro código. Así que utiliza bloques try catch y devuelve excepciones. Y vamos con el último consejo, que es la utilización de test unitarios. La utilización de test unitarios es fundamental para la refactorización del código y se propone utilizar la metodología TDD, que quiere decir Test Driven Development, que es primero creas tus tests, luego creas el código para que el test pase y una vez que el código esté creado y que el test ya pasa, lo refactorizas, lo dejas en limpio, ¿vale? Primero buscas la solución que te funcione y una vez que funcione, pues ya haces el código limpio y lo refactorizas. Y estos son los 6 consejos que os puedo resumir sobre Clean Code. Vamos a pasar ahora con los malos olores o bad smells. A ver, gente de bien, estoy editando el vídeo y llevo ya 9 minutos y medio de vídeo y me quedan otros 8 minutos. Me parece un poco largo este vídeo, entonces voy a parar aquí y si queréis la parte de los malos olores, dejadme en los comentarios y haré otro vídeo, aunque está grabado, pero haré otro vídeo específicamente sobre los malos olores. Sin más, si lo quieres, déjamelo aquí y si no, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.